Efesios capítulo 3, vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 13, ¿sí? Así que tenga paciencia, disfrute. Nosotros tenemos un equipo de multimedia en el cual los preparamos para estos días, para que a usted no se le escape nada. Si no trajo Biblia, que es su costumbre, ¿sí? Nosotros se la ponemos en la pantalla. Y siempre es el mismo consejo. Ayer estaba orando a Dios y voy a empezar a hacer como unos cartoncitos, ¿sí? Donde le voy a poner el título del mensaje, le voy a poner el pasaje principal y usted va a tener un lápiz, ¿sí? Y ese cartoncito en el cual va a poder ir anotando cosas. Lo que yo leí, usted va a ir a su casa y va a leer unos versículos antes, va a leer unos versículos después, va a anotar cosas que le interesó. Va a tener el comienzo, el desarrollo y el fin de la prédica, cosas que usted vaya guardando todo eso. Y usted cada tanto vaya reflejando qué es lo que Dios le viene diciendo. ¿Usted cree que Dios nos viene hablando? Amén. Entonces es una ayuda a memoria, ¿sí? Hace poquito estoy terminando de ver La Casa de Papel. No sé cuántos están viendo esa serie. Y el genio de todo lo que... Hay una señora que sufre Alzheimer. Bueno, y en ese momento de lucidez escribe y se pega. Tiene la heladera pegada con todos, ayuda a memoria, la pieza pegada con un montón de cosas. Entonces cuando ella se pierde, va a su ayuda a memoria. Nosotros tenemos que ir a nuestra ayuda a memoria. Sabemos que la información a veces no nos dura mucho tiempo en la cabeza. Jesús lo dijo, ustedes reciben la palabra, pero parece que la palabra cayera sobre espinos. Que vienen los momentos, viene la angustia, vienen los dolores y que ahogamos esa palabra. Entonces nosotros debemos remarcarla y ir siempre a que cuando me está pasando algo, ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios a través del pastor en esto que me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Qué debo hacer yo cuando me esté pasando? ¿A dónde debo acudir yo a donde me está pasando? ¿A decirle al pastor que ore por mí? ¿A ir a golpear una puerta que va a ser la incorrecta? A tomar una decisión. Cuando tomamos decisiones en estados no muy buenos, es muy probable que la decisión sea muy mala. Uno dice, contá hasta 10, contá hasta 1000, deja pasar 2 o 3 días para tomar decisiones. Aquellos que tienen problemas familiares, matrimoniales, con los hijos, dice, tomo una decisión ahora, explota todo. Dejo pasar unos días y luego hablamos con calma. Y esas son decisiones que debemos tomar en Dios. Las apresuradas nos juegan mala pasada. Las consensuadas, las oradas con Dios, las en calma, nos llevan a un buen destino. ¿Está preparado? Amén. Dice así, en la versión que yo voy a leer, dice en la Nueva Versión Internacional, por esta razón, yo, Pablo. ¿Dice eso? En la original, en la Reina Valera, dice por esta causa. Diga conmigo causa. Cuando yo voy a hablar de razón y de causa, estoy hablando de lo mismo. Quizás a veces hable de razón, porque leemos razón, y a veces a mí me salga la palabra causa. Estoy hablando de la idea de Pablo que le está hablando a los efesios. Vuelvo. Por esta razón o causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ¿quién? Por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo. Tenga en cuenta esto, por favor, porque es muy interesante. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan, de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. ¿Está entendiendo? Que todo lo que hacía Pablo no era para beneficio de Pablo, sino que era para beneficio de los gentiles. Es decir, el misterio, ahí vayamos ya razonando que por qué muchas veces no entendemos lo que no entendemos porque es un misterio. ¿Usted sabe lo que es un misterio? Es algo que no se entiende, que es un misterio. Entonces, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya le escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio, ¿cuántas veces lo dice? Muchas. Que en otras generaciones se
no se les dio a conocer a los seres humanos, estuvo encapsulado, reservado para este tiempo. El misterio que muchas veces, que en otro tiempo no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Escuche, todavía Pablo no le está revelando el misterio, no le está revelando la causa. Está haciendo un panorama de que ahora somos herederos, no está hablando de cielo, no está hablando de la causa por la cual él está doblando sus rodillas, sino que le está diciendo que ahora somos uno, que ya no hay diferencia con el griego, con el gentil, con el romano, con el judío, sino que ahora somos un cuerpo, ¿sí? Que somos beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser un servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia. Iglesia, servir a Dios es un regalo de Dios. Cuando yo tomo el servicio como lo toma Pablo, que dice el servir a Dios, este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Y dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender, ¿qué dice? Y de hacer entender a todas las relaciones, a todos las relaciones del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Amén. A los poderes y autoridades de las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido, y en esto me sumo a Pablo, les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Mientras yo leía esto, me subrayaba ciertas palabras y encontré que estamos metidos en una causa. Que tú y yo estamos metidos en una causa y que por esa causa Pablo está doblando las rodillas. Pablo está intercediendo por los efesios. Encuentro que esto es un gran misterio. Encuentro que hay un plan eterno de parte de Dios. Usted lo leyó ahí, que debemos de entender que estoy aquí para hacerles expresar y enseñarles que hay un plan de Dios. Resalta, y esto me dijo, está por buen camino, que no es un capricho mío el de que yo le hable de que debemos de entender. Esta es una idea de Dios. Esto es de vital importancia, y cuando hablamos de vital hablamos de vida, de que yo comience a entender, ¿sí? Dice que entiendan, y sobre todas las cosas dice no se desanimen. Algo que está ocurriendo en el pueblo de Dios, en los que decimos tener de nuestro lado a Dios, vivimos desanimados, vivimos en un vaivén de estados de ánimo constantes. Y ahora le voy a dar la razón. La vengo hablando hace tiempo, pero en esta mañana voy a enfatizar en eso. Pero dice una cosa que me llenó el alma, que Pablo dice, yo soy el más insignificante. ¿Vio cuando le digo
que usted no espere mucho de mí, porque si Pablo dice, yo soy el más insignificante de todos los santos, pero por gracia de Dios se me dio esta tarea de predicarles el evangelio. Él dice, yo lo que les voy a decir no me lo reveló ningún hombre. A mí no me evangelizó un hombre. Yo lo que recibí, lo recibí de Dios directamente. Yo lo que les voy a expresar no me lo enseñó ningún hombre, sino que esto fue por revelación en su inmensa gracia de Dios que tiene para conmigo. Él siente que el servir a Dios es un regalo de Dios, porque él no merecía semejante privilegio. Él mataba a la gente que decía ser cristiana, que decía seguir a Dios, a los discípulos, a los seguidores de Cristo. Él los encerraba, los castigaba, les quitaba la ropa y se las regalaba a otro o se las vendía. Entonces, escuche esto, ponme mía lo que dice Iglesia ahí, que es como una canción. Y este es el secreto y el centro, el corazón del mensaje. Por favor, yo se lo voy a leer y luego lo vamos a leer todo como una confesión, como algo que debemos decidir a entender. Iglesia, tenemos que ver la vida en el final de nuestros días y tomar cada situación como un simple evento que Dios va a tejer para que vayamos de gloria en gloria en todo lo que hagamos. Y cuando digo que debemos de mirar la vida en un todo y tomar situaciones, son por las malas situaciones que tenemos que vivir. Hay malas situaciones que van a venir a nuestras vidas. Hay dolor que va a venir a nuestra vida, hay escasez. No se lo estoy profetizando, sino que quiero ser sincero con usted. Va a haber momentos difíciles que debemos de tomar cada situación como un simple evento. Ahora usted va a repetir conmigo esto, a la 1, a las 2 y a las 3. Tenemos que ver la vida en el final de nuestros días y tomar cada situación como un simple evento que Dios va a tejer para que vayamos de gloria en gloria en todo lo que hagamos. Alguien dice, lo voy a hacer. Esto es lo que dice la Biblia, que aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero si somos capaces de entender que en esa situación difícil que yo estoy pasando, Dios va a entretejer algo bueno. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque una vida exitosa es una vida a donde no hay alternancias por las circunstancias. Es lo que nos lleva todos los días a tener una mala pasada. Es saber que como no me fue bien en esta mañana, no tengo ganas de ir a la iglesia, porque no me siento bien. Porque eso te pasó, lo usaste como una alternancia para estar mal. No te paraste, por eso digo, no fuiste a la ayuda a memoria. No fuiste a la ayuda a memoria, a la palabra profética que Dios te dijo que aunque estés mal, Él iba a estar contigo. Que aunque estés metido en una guerra, Él te iba a defender. Que aunque Él estés enfermo, Él te iba a sanar. Que aunque te falten cosas, Él dice, yo soy el Dios de tu abundancia, el Dios del oro y de la plata. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Son situaciones que van alternando nuestra vida, que van alternando nuestro estado de ánimo. El hombre se está llevando mucho, hombre y mujer, por su estado de ánimo. Y Satanás lo sabe y viene a poner palos en la rueda para que tú decaigas, para que tú te sientas miserable, para que creas que este evangelio no tiene el poder que tiene, para que tú entiendas o creas o pienses de que Dios te ha dado la espalda, de que tú eres muy malo, de que Dios te está castigando. Y eso es en la alternancia que vivimos estando en el evangelio, que es buenas noticias, que es poder de Dios para restaurarnos y levantarnos. Entonces vivimos en alternancias. Y no podemos entretejer lo que hay detrás de todo eso. No podemos vislumbrar, descodificar, entender qué hay en esta escasez que yo estoy viviendo. ¿Qué hay de parte de Dios en este dolor? ¿Usted cree que Dios está en el dolor? Dios está trabajando en nosotros en el dolor. Dios trabaja en Pablo diciendo, no se angustien por mí, no se desanimen que yo estoy preso.
No, esto es una causa en la cual a ustedes les va a producir bien. Yo estoy aquí por causa de ustedes. Esto es un regalo de Dios para mí. Y Él lo está escribiendo en una prisión. Entonces, cuando yo no entiendo que dentro de una prisión puedo crear vida, yo puedo vivir muy debajo de mi estándar de vida. Entonces, mire, para hacer un paralelo, acompáñeme a leer primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Es un llamado de atención, iglesia. Es un llamado de atención. ¿Lo tienen ahí? Bueno, lo voy a leer en esa versión. Y todo eso les sucedió para servir de ejemplo. Diga conmigo, para servir de ejemplo. Y quedó escrito, ¿para qué? Ah, qué bueno que usted lo leyó. No tomemos por alto esto, iglesia. Tenemos un Dios de suma gracia. Tenemos un Dios que nos ama con todo su ser. Ya nos demostró que nos ama. Pero Él dejó escrito cosas como advertencia para nosotros. Pues a nosotros se nos ha llegado, dice, el fin de los tiempos. Se lo voy a leer en esta versión. Perdón mía que te lo di en otra versión. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Sabes lo que es una amonestación? Aquellos que sabemos de fútbol, ¿qué es? ¿Una tarjeta? No, amarilla. Con la amarilla estás amonestado. Estás más cerca de quedar afuera de que quedar adentro. ¿Sí? Le di este ejemplo para que usted entienda lo que le voy a decir. Dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los tiempos. Estamos en el tiempo de su gracia. Por eso vio que le leí primero que para los que antes estuvo oculto, que esto fue revelado en este tiempo. La gente que murió sin Cristo antes de que Jesús apareciera en escena, murieron sin saberlo todo. Anhelaban esto que nosotros tenemos, que ahora te lo voy a decir dentro de un ratito. Ellos no conocieron, no vieron ni sintieron lo que nosotros estamos sintiendo. Algunos de la Biblia en la galería de la fe dice que no vieron las promesas de parte de Dios, que no las llegaron a ver ni disfrutar, que no entendían de lo que hablaban los profetas, hablaban y decían y declaraban, pero era un misterio para ellos, no sabían de lo que estaban hablando, porque fue oculto en Dios. Estaba oculto en Dios porque iba a dar de manifestar al Cristo que estaba en Dios para manifestación de nosotros y nosotros íbamos a poder alcanzar esa promesa. Ahora le voy a decir cuál es la promesa. Iglesia, creo que en esta generación estamos siendo advertidos de que vivimos jugando mal. No estoy hablando de pecado, iglesia, sáquese si se le cruzó esa... No, estoy hablando de pecado, estoy hablando de no entender, el jugar mal. Una persona que pega una patada fuera de lugar no está entendiendo lo que es el juego, se va a recibir una amonestación y si sigue pegando una patada lo van a echar del campo de juego. No está entendiendo cómo se juega, que es un juego profesional, que no vale piquete de ojo, que no vale tirada de pelo, que no vale codazo en la boca. No vale nada de eso. Las reglas, diga conmigo, las reglas no lo permiten. Que estamos jugando en una legalidad de parte de Dios. Que tenemos legalidad, por eso se los dio a nosotros, a las autoridades, a los principados, porque se nos ha dado algo legal para defendernos y para ejercer autoridad en esta tierra de parte de Dios. Quiere decir que en algunas cosas eso explica el jugar mal, explica que muchas veces perdemos. Acordémonos de que a Israel le costó la tarjeta roja, a nosotros por gracia la amarilla. Mía, por favor, Mariano, ayúdale que me ponga 1 Corintios 10:5 para entender lo que te estoy diciendo. El versículo 10:5. A ellos quedaron fuera y dice, a ustedes se les escribe esto como ejemplo para que ustedes vean. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No entraron.
no entraron. Les sacó la tarjeta roja a Dios y les dijo, como ustedes no supieron entretejer las situaciones de la vida, como ustedes lo único que hicieron es despotricar contra mí, hablar mal, injuriar, maldecir, ¿sí? Ustedes quedaron afuera. ¿De qué? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que esto lleva mucho tiempo. ¿Por qué todavía no podemos entender el plan de Dios? ¿Por qué muchas cosas nos desubican? ¿Por qué muchas cosas flaqueamos? ¿Por qué en otras cosas cedemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? Porque no hemos entendido el plan de Dios para nuestra vida. Y esto lleva 17 siglos, iglesia, y no podemos llegar al final porque los creyentes operan en una mente alterna. Operamos con una mente alterna, vamos y venimos, prendemos y apagamos, funcionamos y no funcionamos, porque todavía nuestros ánimos están determinados por las cosas que nos pasan y no vemos el producto final. Nuestras vidas viven en alternancia, porque quien maneja nuestra vida es nuestra mente. Y eso es difícil de tomar el control. Dios es un Dios que te salva instantáneamente, pero el proceso de la transformación no es de repente. Por eso se llama el proceso. Usted vio la oruga que se convierte en mariposa, lleva un proceso. Entonces nosotros debemos de saber que debemos concentrarnos en el producto final, en saber que Dios ya lo hizo. Dije que Dios ya lo hizo, que Dios ya te libró, que Dios ya te salvó, que Dios ya te sanó, que Dios ya te restauró, que Dios ya te levantó. Él tiene el producto final, Él tiene el cuadro completo con su firma abajo para decir, esto lo hice yo en ti. ¿Alguien está creyendo en esto? ¿Qué le está diciendo Pablo? Pablo no dice, por este día yo oro por ti. Refiriéndome al primer versículo. No dijo Pablo, por este negocio yo doblo mis rodillas por ti. No está diciendo Pablo, por esta iglesia yo estoy orando. Sino que dijo, por esta causa yo doblo mis rodillas. Desde el día que nacimos hasta el día que morimos, estamos metidos en una causa. Y no importa lo que pasa en el medio. Lo importante es lo que va a producir el final. Iglesia, debemos de comenzar a entender que hay momentos que son muy difíciles. Una causa es lo que comenzó cuando nacimos y terminará cuando nos vayamos. No tiene que ver con lo que nos pasa en el medio. La causa de Dios a la que está orando Pablo está mucho más allá del hoy. Está mucho más allá del ahora. Nosotros oramos por el ahora, por el hoy, por el ya, por el pronto, por el de repente, por el minuto. Pablo está orando por una causa. Una causa tiene un inicio y tiene un final, de un tiempo indeterminado. No sé cuánto te tocará vivir a ti. No sé si llegarás a los 100, no sé si llegarás a los 20, no sé si llegarás a los 30, pero en ese tiempo hay una causa en tu vida que se tiene que manifestar. En ese tiempo, en ese lapso de que te van a pasar cosas, se tiene que manifestar lo que está Pablo queriendo demostrar, o está queriendo interceder por Dios. Señor, yo oro por esta causa, yo oro por esta causa, yo era otra causa. Y usted estará diciendo, pastor, dígame la causa, por favor, me tiene intranquilo, dígame la causa, dígame la causa. Usted me dice la causa y yo me voy. No, lo voy a tener hasta el final para que usted me quede todo el mensaje. Iglesia, ellos fueron echados y nosotros fuimos amonestados. Un amonestado está más cerca de ser echado. Por eso dice, esto es para advertirles que hubo una gente que quedó fuera. Que hubo un pueblo al que yo amé, al que yo liberté, al que yo rescaté de la esclavitud. ¿Cuántos fueron rescatados de la esclavitud? Lo que hizo Él con Israel era un tipo de figura y de sombra de lo que iba a hacer con nosotros. Constantemente Dios hizo y provocó salvación en el hombre para que el hombre llegara a entender la causa de su salvación.
Constantemente Dios levantó hombres y mujeres con una causa para que entendieran que esto se trataba no de ellos, sino que se trataba de Dios. Constantemente tú tienes que entender que esto no se trata de ti, sino que se trata de Dios en ti. Que Dios te llamó, te rescató, te salvó, provocó en ti sanidad, provocó en ti libertad, provocó en ti lo que tú nunca pensabas que ibas a provocar en ti para salvación de otros, no solamente de ti. Que Dios tiene una causa contigo mucho más importante de lo que podamos entender y de lo que podamos creer en Dios. Que Dios va a hacer, no que va a hacer, perdón, que Dios ya hizo en nosotros todo lo que tenía que hacer. Y Él le dice aquí, dice, miren que yo ya con un pueblo que los salvé de la esclavitud, salvación, los dejé afuera porque no entendieron. Usted me podrá decir, sí, pastor, pero ahí estaban en la ley, no estaban en la gracia. Mire lo que debemos de entender, iglesia. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, el versículo que sigue a lo que leíamos. Así que, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Se lo leo aquí. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y en esta mañana te voy a decir algo que no lo vas a escuchar en ninguna iglesia, por miedo a que la gente se vaya de las iglesias. Nunca una iglesia evangélica tradicional te va a hablar o te va a enseñar de esto. Tenemos que entrenarnos para la vida, pero tenemos que entrenarnos para la muerte. Tenemos que entrenarnos para ser felices, pero tenemos que estar entrenados para los días amargos. Eso es lo que ellos no entendieron, que en el desierto iban a pasar tormentos. Iba a haber momentos que iban a tener hambre. Iban a haber momentos que iban a tener sed. Que nosotros debemos de entrenarnos para la vida y para la muerte. Aunque vamos a vivir hasta lo que es día que Dios quiera y vamos a llegar a una vejez, y la promesa de Dios es: vas a tener una vejez buena, vas a tener largura de días, vas a disfrutar de todo lo que tienes que disfrutar, pero la vida tiene golpes de muerte. La vida tiene un de repente que tú no lo entiendes. La vida te da sorpresas te da la vida. Y que nosotros, si no nos preparamos para eso, es muy probable que quedemos en el suelo. Es muy probable que nuestra mente alterna nos juegue una mala pasada y quedemos truncados al propósito de Dios. El único que aborta el propósito de Dios somos nosotros, en nosotros mismos. Que Él nos dio seguridad y nos dio una palabra: yo voy a estar contigo. Yo voy a hacer contigo todo lo que tengas que hacer. No dice que vamos a caer, pero dice: miren que no caigan. ¿Y de qué cayeron estos israelitas? El problema de Israel fue que tenía una mente de día en día. Ellos tenían una mente muy cortita. Este día tengo hambre y Dios le mandaba codornices. Al otro día tenían sed y Dios abría una roca y les mandaba agua. Tenían frío por la noche y les mandaba una columna de fuego. Tenían calor por el día y Dios le daba una nube para que los guardara del sol. Y ellos nunca entretejieron esos eventos. Por eso digo que debemos de entretejer en los momentos malos. Hay una buena noticia. Que nosotros debemos saber que hoy podemos estar viviendo una mala noticia, pero que Dios dentro de esa mala noticia iba a tener una buena noticia. Ustedes tienen sed, yo voy a sacar del agua, de una roca, agua. Y ellos se maravillaban y le daban gloria a Dios, pero al rato tenían otro problema. Y nunca entendieron que tantos acontecimientos que Dios estuvo con ellos y les mostró en evidencia física, tangible y material, que cuando tuvieron hambre yo fui el Dios que les envié codornices desde el cielo. Que cuando tuvieron sed yo fui el Dios que te abrió una roca y te di agua. Que cuando los mordió una serpiente yo les guardé la vida. Que cuando tuvieron frío yo les di una columna de fuego. Cuando tuvieron calor yo me les hice de nube. Pero no pudieron entretejer. Iglesia, Dios ya te ha dado evidencia suficiente de que Él está contigo. De que Él no te va a dejar ni de día ni de noche. Que tú vas a estar en las malas y Dios va a estar contigo. Que tú vas a estar en las buenas y Dios va a estar contigo. Dios andaba todos los días sobre su cabeza. Y todos los días le daba de comer codornices. Mas ellos
no pudieron entretejer las circunstancias del día. El problema de Israel es que cuando tuvo que dar la estocada final de enfrentar a sus enemigos, no tenía fuerzas porque no tenían todos los milagros entretejidos entre sí. ¿A dónde voy? Que cuando Dios le dijo hasta aquí, los acompaño, ahora tienen que entrar ahí. Son fuertes, son gigantes, están armados, tienen que entrar y poseerla. Y mandaron espías, 12 personas, y 10 vinieron con una mentalidad alternada. 10 vinieron con el día a día, son grandes, nos van a matar, nos van a pisar como langosta, son muchos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entrar? Vieron todo lo negativo, vieron todo lo feo, porque su mente era de día en día y no pudieron entretejer que días pasados llovió codornices, que días pasados de una roca salió agua, que días pasados había una columna que los guardaba de día y que había una nube que los guardaba de noche. No pudieron entretejer esos acontecimientos para fortalecerse ante un nuevo desafío y decir, como dijeron dos jóvenes, Josué y Caleb: si Dios estuvo con nosotros en el pasado, estará con nosotros ahí. Y si a Él se le antoja bendecirnos, nos dará la tierra que nos prometió. Y lo quisieron apedrear, los quisieron matar. ¿Cómo van a hablar así? ¿Qué creen ustedes? No creo nada. Creo en lo que Dios nos vino mostrando. Creo en la mano de Dios que nos vino defendiendo. Lo va a hacer de vuelta. Y Dios tuvieron la fuerza necesaria. Dios entretejieron los acontecimientos y no se basaron en un evento circunstancial, sino que se mantuvieron en fe, creyendo que Dios le iba a dar la tierra que les prometió. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Cada evento diario que nos ocurre no puede negar el plan de Dios para nosotros. No podemos basar nuestra vida en fe porque hoy me duele y no creo, porque mañana no tengo y no creo, porque se murió tal persona y no creo, y nos enojamos y vivimos entrando y saliendo, subiendo y bajando, creyendo y no creyendo, porque nuestra mente vive en una mente alternando los sentimientos. Josué y Caleb lo pudieron hacer. Tuvieron que esperar que muchos quedaran en el camino. Y Pablo le dice a los corintios: miren, les escribo esto como ejemplo. Ustedes ya tienen una historia por detrás. Ustedes ya tienen un acontecimiento en el cual está escrito para ejemplo de ustedes. Ustedes fueron amonestados. Que no les pase lo mismo que les pasó a ellos. Lo importante es que desde ahora, iglesia, en adelante podamos caminar entendiendo que el producto final está en Dios. Que Dios va a hacer lo que un día te dijo. Que Dios se va a manifestar como se manifestó en Caleb y Josué. Que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer antes de la fundación del mundo. A partir de ahora tenemos que ver la vida en el final de nuestros días y tomar cada situación como un simple evento que Dios va a tejer para que vayamos de gloria en gloria en todo lo que hagamos. Que esto que te está pasando a ti, Dios se va a manifestar con bien. Que tú llegas a mantener una mente fuerte y un espíritu fuerte y darle gloria a Dios y decirle: Señor, tú de esta me vas a sacar. Yo sé que tu mano está conmigo. Yo sé que tu palabra es fiel y verdadera. Yo sé que lo que tú dijiste un día sobre mí es una sentencia de vida. Yo sé que tú soplaste sobre mí vida y una vida abundante. Yo sé que tú diste a un hijo, a lo que más amabas por mí, que fui comprado con sangre. Y este evento momentáneo, Pablo decía, esta leve tribulación, lo único que va a producir en mí es un excelente peso de gloria. Iglesia, por lo que estás atravesando, es lo que Jesús le dijo a María: esto, lo que va a suceder en ti es que Dios se va a glorificar. Aún en la muerte Dios se va a glorificar a tu favor. Aún en la desgracia Dios se va a multiplicar a tu favor. Aún en la escasez Dios se va a glorificar a tu favor, porque Él te ha mostrado que Él es fiel, que Él te ama y que Él está contigo.